Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenido a un nuevo podcast de La Pulidora. En el programa de hoy vamos a hablar de qué es el parquet, qué es el oficio de parquetista y también vamos a dar una noticia sobre Maderalia 2022. Me acompaña como siempre Patri. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Pues sí, vuelve Maderalia del 29 de marzo al 1 de abril en la Feria de Valencia, como siempre, que no se celebraba por culpa de la pandemia desde el 2018. Como sabréis, es la feria más importante de nuestro sector, así que es una muy buena noticia que vuelva y por la información que nos va llegando, viene cargada de muchas sorpresas. Pues la verdad es que sí, que por fin se vuelve a celebrar y hay mucho ambiente de querer feria, van a haber muchos expositores, también hay muchos visitantes, tanto profesionales como prensa, que van a ir y la verdad es que teníamos muchísimas ganas. Y evidentemente que nosotros vamos a ir, sí. Así que después de Maderalia tendréis varios podcasts y artículos en el blog hablando de todas las novedades y toda la información que recibamos en Maderalia. Vamos también a grabar todo lo que allí nos encontremos, tanto en vídeo, me llevaré la grabadora de vídeo para poder tener material para hacer vídeos y fotos, y también la grabadora de audio por si acaso grabar algún audio. Así que, como veis, cubriremos el evento de manera muy global y esperemos que os guste y sea de vuestro interés. En el podcast de hoy, los temas son qué es el parquet y el oficio del parquetista, que es algo que parece muy lógico, pero que en realidad no lo es. Nos encontramos con muchos profesionales que lo nombran mal o que no lo saben definir. Hay diferentes tipos de parquet. En el podcast de hoy vamos a hacer genérico, vamos a hablar del parquet como elemento decorativo. Vamos primero a decir la definición. Si buscamos en la Wikipedia, lo primero que nos encontramos con la definición de parquet es que viene del francés y que es un pavimento formado por piezas de madera fina acopladas y dispuestas regularmente formando dibujos variados. Si nos vamos a la RAE nos dice que es un entarimado hecho de maderas finas de varios tonos que convenientemente ensamblados forman dibujos geométricos. Después miramos la norma, la que nos da la definición de parquet es la norma UNE, la EN 13756, que establece que un parquet es un revestimiento de suelo de madera con una capa superior en grosor de 2,5 milímetros como mínimo antes de su colocación. Por lo cual, todos los parquets que no tengan esta capa como mínimo de 2,5 milímetros o más de madera, según la norma UNE, que es la norma de la construcción, no puede ser considerado como parquet. Como resumen de todas estas definiciones, podemos entender que parquet es aquel pavimento que tiene madera, que es de madera, con lo cual a los suelos laminados no se le puede llamar parquet, a los suelos de vinilo no se les puede llamar parquet, a la tarima tecnológica exterior no se le puede llamar parquet. Y eso nos lo encontramos cada día en nuestro trabajo y además por parte de profesionales, porque igual un arquitecto o un decorador o incluso parquetista. O incluso compañeros nos piden parquet laminado. Esa definición ya es contradictoria en sí misma. Parquet y laminado no pueden ir juntos porque, como hemos dicho, parquet significa que contiene madera y un laminado no la contiene porque es un suelo sintético. También tenemos un tipo de suelo que es como si fuera un parquet flotante, que si el parquet flotante tiene más de 2 milímetros y medio sí que es parquet o puede ser considerado como parquet. Pero hay un tipo de parquet que es como una fina chapa,
ahora ha sacado la marca Meister, por nombrar alguna, lo ha sacado en su gama. Había otra que era Scars, que también lo tenía, que era la gama Linea, que era una chapa fina, barnizada, pero ni de lejos eran 2,5 milímetros. Eso, según la norma UNE, no puede ser nombrado como parquet. Es otra cosa, es un suelo, es un pavimento de madera, pero no parquet como definición. Entonces, si nosotros mismos ya no lo nombramos bien, es difícil situar al particular, sobre todo en qué es lo que nos está pidiendo. Sí, porque nos llegan muchos clientes que nos piden, lo que hemos dicho, ¿no? Parquet laminado, parquet vinilo y, otras muchas barrabasadas, que no sabemos lo que quieren, si quieren madera, si quieren la sintético. Entonces, claro, todo eso dificulta poder hacerlo en presupuesto y poder llegar al cliente. Entonces, convendría, como profesionales, nosotros y los compañeros de todo el gremio, empezar a nombrar bien el suelo de madera. Entonces, ¿cuáles serían los nombres correctos para el parquet? Pues se le puede llamar tarima, parquet encolado, lamparquet y parquet flotante, que en sí mismos ya son una especie de parquet. Correcto. Y entonces, mal dicho, sería lo que ya estamos comentando. La tarima laminada, eso no es posible. Y todos los demás que sigan parquet. Esos tipos de suelos se les tiene que llamar suelos laminados. Y a los que son de vinilo, suelos vinílicos. Sí, y si los queremos englobar todos en una categoría, serían suelos sintéticos, porque son sintéticos tanto el laminado como el vinilo. Entonces, lo que es en sí el parquet, desde sus comienzos, pues ha ido evolucionando mucho. En un origen era, un tipo de suelo que se instalaba en los palacios del Renacimiento. En un primer momento vinieron a sustituir a los suelos de mármol, ya que el parquet como madera, lo que entonces ponían que eran tarimados, eran tarimas, eran mucho más cálidos que no los fríos mármoles. Los primeros diseños de estos suelos, de estas tarimas, eran cuadradas, formando figuras geométricas. Poco después el sistema fue cogido por la burguesía y fueron evolucionando hacia lo que ahora conocemos como parquet. ¿Más barato? Sí, poco a poco fue bajando de categoría. Sí. O sea, y de calidad. Sí. Hasta hace poco, relativamente 20-25 años, era un producto que era, de alto standing, que se ponía parquet, han puesto parquet y es exclusivo. Exacto, una cosa muy cara. Era algo exclusivo, caro, por lo tanto era de estatus social alto. Sí. Lo que facilitó que llegara a más población fueron, por una parte, el abaratamiento de los costes y también nuevos materiales. Y ahí surgieron los sintéticos, ¿no? Exacto. Imagino. Ahí lo primero que surgió en sí fue el parquet flotante. Uh-huh. O sea, primero salió el parquet flotante, que era un suelo que se instalaba y ya venía acabado. Eso, para los parquetistas de la época, pareció una cosa muy rara, que no funcionaría, o sea, que eso no podía ser, que ya venía acabado. Cuando lo que era el parquetista era colocar la tablilla o la tarima en su espiga o como ellos quisieran y luego pulirla y barnizarla. O sea, un producto que ya viniera barnizado de fábrica era algo prefabricado, eso no puede tener calidad. Y poco después, pues ese producto se ha popularizado muchísimo y ha acercado la madera, el parquet de madera, a mucha más población y sobre todo ha facilitado la instalación, porque los tiempos de trabajo se redujeron muchísimo. Posteriormente salió el suelo laminado. Uh-huh. La primera marca que salió un suelo laminado fue Pergo. Fue la que inventó un suelo que se pudiera poner en lugares públicos, que era originalmente hacia lo que estaba pensado el parquet, que era que estuviera puesto en tiendas, en exposiciones,
en lugares de alto tránsito y por eso inventaron el suelo laminado. ¿Ah, sí? Entonces, ¿el suelo laminado se inventó para lugares públicos? Sí. Como primera opción, sí. Pues no sabía. Sí. Se dieron cuenta de que era muy cómodo y muy resistente y se empezó a instalar en casas particulares. Bueno, muy cómodo y resistente y imagino que también fácil de mantener, sobre todo en lugares públicos. Sí, exacto. Era resistente a rayadas y sobre todo también no tenía un mantenimiento. No, carecía de mantenimiento. Ese suelo laminado original fue evolucionando. El tema de instalación del suelo laminado Pergo era encolado. O sea, era el machimbrado, el mismo machimbrado que tenía la tarima. Uh-huh. Y yo recuerdo que llegó un momento, los clientes no te pedían quiero un suelo laminado o quiero un suelo sintético. Te pedían un Pergo. Llegó lo que pasa muchas veces en esto, que una marca se posiciona como el producto, cuando el producto era un suelo laminado. ¿Me entiendes, Patri? Sí, te entiendo. Que la gente no sabía lo que quería un Pergo, que en realidad no sabía si era madera, laminado o qué, pero lo había cogido como producto estrella. Exacto, como nombraban con la marca el producto. Ajá. Por una parte teníamos los suelos de madera que se convertían en suelos que venían acabados de fábrica y eran flotantes, y por otro lado teníamos un nuevo suelo sintético que también se instalaba muy sencillo. Se redujeron muchísimo con estos dos métodos de instalación y estos nuevos materiales, tanto tiempos como costes. Sí, ya entiendo. Pero al oírte hablar así de manera tan técnica, yo entiendo que el parquet de madera ha tardado mucho en evolucionar y el sintético en los últimos 20 años ha evolucionado mucho más rápido y mejor que el parquet de madera. Sí, porque lo siguiente que salió o que se inventó fue la instalación sin cola. Que esto ya nos revolucionó sobre todo a los instaladores, porque ya era no usar cola. ¿En los sintéticos te refieres? Sí, el sistema Click comenzó, el Click sin cola lo desarrolló Quick-Step, otra gran marca. Y otra gran referente que sigue muy actual a día de hoy. Sí, muy pedida, es de mucha calidad y que se instala muchísimo. Pues fueron los que inventaron el Click, el sistema Click. El Uniclick este famoso lo inventaron ellos, creo que junto con alguna otra marca, pero ellos patentaron el sistema Uniclick sin cola y fue la primera marca que lo sacaron. Poco a poco fueron cambiando a sus sistemas de click. Entonces el instalador ya no tenía ni que poner cola, con lo cual aún era más rápido de instalar. Uh-huh. Yo recuerdo que la última de las grandes marcas que cambió el sistema de instalación sin cola a un sistema click precisamente fue Pergo. Pergo fue manteniendo su sistema con cola, porque además Pergo, el interior del suelo laminado, estaba hecho como de aglomerado, mientras que las otras marcas ya habían pasado a como una especie de MDF, de fibra, ¿vale? Uh-huh. Pergo fue la última que cambió ese sistema y cogió un click sin cola, mientras que las demás marcas de suelos laminados ya lo iban. Bueno, añadiendo. pero pese a ser la última, no ha perdido calidad. Porque sigue siendo una gran marca. Sacaron posiblemente el mejor click que había sin cola del mercado. Fueron los últimos, pero fueron los mejores. Porque estudiaron o pasaron por encima de todos los errores que hubieron. Algunas marcas tuvieron errores con esos clics, algunos hacían ruido, otros no funcionaban muy bien y cada uno tenía el suyo. Y todavía pasa esto, ¿eh? Actualmente todavía esto pasa. Cada marca tiene su sistema de montaje. Sí, cada marca patenta el suyo y el que le va bien a los materiales y al núcleo que utiliza en cada lama. Pues te digo más, la revolución total ya fue cuando los suelos, las tarimas flotantes, cogieron el click. Es lo que te iba a decir, porque claro, hasta ahora teníamos parquet encolado,
Pero también tenemos parquet flotante. Entonces, en algún momento, el parquet de madera cogió el clic que inventaron para el laminado. El parquet flotante, hasta entonces, eran encolado igual que los primeros eran encolados. Ponía cola y se encolaba. Era un machembrado y fue, además lo recuerdo, porque creo que fuimos de los primeros en instalar un suelo flotante, una tarima flotante, un parquet flotante, vamos a decirlo bien, creo que en Barcelona o en Cataluña. Fue Cars, la empresa sueca Cars. Otra marca que sigue muy presente en el Sí, mercado. y de mucha calidad. Cars fue la que cogió y dijo, esto funciona para la madera, y sacó su sistema de montaje sin cola en sus parquets. Y lo mismo, todas las demás marcas, o casi todas, han ido detrás sacando su sistema de parquet flotante sin cola, porque vieron que era un sistema muy rápido de instalar y muy incluso mejor que la cola, porque una de las ventajas de este sistema, y ahora estamos hablando de sistemas de montaje, es que si tienes que cambiar alguna lama, puedes desmontar, cambiar la lama y vuelves a montar. En los encolados era impensable hacer eso, porque tenías que limpiar la cola, luego no encajaban bien, era mucho más difícil. O sea, los parquets flotantes y los suelos laminados han ido evolucionando hasta ahora y siguen evolucionando. Ya en otros aspectos, pero siguen evolucionando. Sí, claro. Me imagino que en esta evolución ha sido cuando han entrado, por ejemplo, los vinilos desde hace 2 o 3 años, porque hasta ahora eran losetas que se pegaban al suelo y ahora ya vienen con clic. En poco tiempo han evolucionado mucho y son de muy buena calidad. Sí, es más, al principio los suelos vinílicos eran en rollos que se ponía cola en el suelo y se pegaban en el suelo. Y era una lámina de vinilo, pero ya te digo, en rollos. Entonces, eso también ha ido evolucionando hacia primero las losetas que tú comentabas y luego hacia el suelo vinílico con sistema flotante, con un clic como los suelos laminados. Sí, con el clic. Y mejorando día a día ese clic. De hecho, casi todas las marcas de suelos laminados actualmente tienen ya gamas de vinilo y cada vez mejores. O sea, sí, la verdad es que tienen un tacto espectacular. Como los de madera casi. Sí, como mínimo como los laminados. Y algunos están muy bien. Yo creo que el vinilo es el nuevo suelo laminado, es el suelo laminado del futuro. Bueno, ¿suelo laminado o suelo sintético? Hasta nosotros nos equivocamos, ¿eh? Yo creo que es el nuevo suelo, el suelo del futuro. Por su resistencia sobre todo al agua. Eso es. Porque te permite resistencia a rayadas, alto tránsito, pero también te permite cero mantenimiento y resistencia a la humedad y al agua. Con lo cual, sí. en lugares públicos ideal, y en cualquier vivienda particular de uso normal, vamos. Cada vez está más demandado. Sí. Cosa que es lo único que no tiene ni el parquet flotante ni el suelo sintético. Porque el suelo sintético, como mucho, han conseguido que sea apto para zonas húmedas. Pero con una selladora en los cantos especial. Sí, o con algún tratamiento especial. Por ejemplo, Quick Step no tiene selladora. No se le tiene que poner selladora, pero han conseguido llegar con la lámina han llegado a que cubra todo y la misma lámina evita que entre la humedad, pero no significa que sean 100% resistentes al agua, sino que aguantan o un tiempo o unas determinadas horas con agua encima, antes de que el agua comience a filtrarse. Pero es que los suelos vinílicos aguantan 100%. O sea, había un suelo, y hay todavía, que lo conoceréis sobre todo si sois profesionales de hace algún tiempo, que era Flint. Flint era un suelo que era lo que había hace unos años cuando alguien se quería poner un suelo que fuera resistente 100%. Está hecho de un material especial que es, no es vinílico, pero tampoco es sintético. Está hecho de un... Pero tampoco es madera. No, está hecho de fibras que repelen el agua. Ah.
de una especie de tablero fenólico que es 100% resistente a la humedad. Y era lo que teníamos hasta que empezaron a salir los vinílicos. Entonces, Flint todavía existe, su precio es alto, pero claro, estamos hablando de un suelo de mucha calidad. Y era lo que había. Todavía se puede instalar, ¿eh? Vale, hemos definido el parquet, hemos hablado de diferentes sistemas de montaje. Bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, pero a mí todo este debate me ha generado una pregunta para ti como profesional, que no sé si me la contestarás de manera técnica o por experiencia. Hemos resaltado las cosas positivas de los suelos sintéticos, tanto vinilo como laminado. Pero yo te pregunto, ¿qué ventajas tiene el parquet? Porque seguro que las tiene. Sí, claro, por supuesto. O sea, todavía el suelo de madera, el parquet de madera, aún se sigue instalando muchísimo parquet flotante. Ha sacado nuevos acabados, sobre todo nuevos formatos de lama grande, ¿vale? O sea, los primeros suelos flotantes o parquet flotantes que vinieron eran imitaciones de las tablillas, que eran dibujo de tabla pequeña. Luego empezaron a venir también formatos que imitaban las tarimas, que eran formatos de unos 7 centímetros, ¿vale? Y en una tabla que hacía 20 venían 2, que era el formato de 2 lamas. Y también llegaron, en menor medida porque su coste era más alto, los formatos de una lama, en el cual toda la lama del parque flotante era el dibujo, ¿no? Entero. Estos eran los formatos. Y entonces, ¿qué ventajas tiene? El que tiene la madera aísla muy bien térmicamente y sobre todo estéticamente, donde se ponga una madera real, el tacto, aunque los otros son imitaciones muy buenas, la madera sigue siendo madera. El tacto de la madera, la calidez, el aislamiento, eso no lo pueden conseguir ni suelo vinílico ni suelo laminado. Vale, pero ¿por qué entonces está tan en auge los suelos sintéticos? ¿Por el mantenimiento que requiere el parquet? Claro, facilidad de instalación a unos costes más contenidos. El precio del material es más económico. Y rapidez de montaje y sobre todo ausencia de mantenimiento. No se pueden restaurar, no se pueden pulir. Esto ahora cuando empecemos a hablar de lo que es la figura en sí del parquetista ha sido un problema. Porque cuando se instalaba un suelo de tablilla, sí, tiene un determinado grosor y se podía restaurar una serie de veces. Sí. Entonces, esto creaba como no una cadena, sino un ciclo. Tú instalabas hoy un parquet y sabías que ese parquet, al cabo de 10, 12 años, el cliente iba a llamar a ti o a un parquetista para restaurarlo. Entonces, lo que hoy instalabas, a los 10 años se restauraba. Tú estabas poniendo trabajo hoy para el día de mañana volver a trabajar ese suelo. ¿Me entiendes? O sea, era un círculo. Y entonces, cuando más grueso era el parquet, más pulidas tenía, más vida útil. El parquetista instalaba el parquet, lo pulía, lo barnizaba y al cabo de ese ciclo se volvía a pulir, se volvía a barnizar. Y tú te estabas trabajando. O sea, claro, al 10 años mejor no te llamaban a ti, pero tú pules y barnizas el parquet que puso alguien hace 10 años. Sí. Eso se empezó a cortar un poco con los suelos flotantes, con el parquet flotante, porque al tener solo esos 3 milímetros, 4 milímetros de grosor, ya no tiene 3 o 4 pulidas, ya tiene 1 o 2. Vale, porque ¿qué grosor se quita cada vez que se pule? Entre 1,5 milímetros, 2. O sea, depende del estado que esté. Si el parquet está en muy mal estado, se tiene que pulir más a fondo para quitar rayas y golpes y comeremos más madera. Si el parquet está medianamente bien, realmente se le quita 1 milímetro o 1,5 milímetros. Con lo cual tienes 2 pulidas. Sí. 2, 3, muy difícil. Sí, siguiendo la norma de antes del parquet, que tiene que tener 2,5 mínimo para que se le considere parquet, tendría, depende del estado, una pulida máximo 2, apurando mucho. El de 2,5 milímetros, sí. Pero ya tienes para pulir.
Pero claro, cuando se ha empezado a utilizar tanto el suelo laminado, eso se ha cortado. Porque un suelo laminado no se puede pulir, aunque, aunque mucha gente no lo pida, ¿verdad? Sí, sí. Esa es como... Como la tarima laminada. Sí, eso es como lo del parquet laminado. Pues ven y restaurame un suelo laminado. Todos sabemos que es imposible. Sí, es otra de las ocurrencias de los particulares. El suelo laminado, cuando se acaba, se tiene que cambiar. Entonces, claro, no va a durar tanto. No va a durar 30 años un suelo laminado. Por mucho que digan que tiene garantía de 25 años, yo creo que no dura tanto. Al final estás creando otra cadena. Pero siempre y cuando, y ahora entramos un poco en el parquetista, ese suelo laminado esté instalado con cierta calidad y bien instalado. Porque el problema es que tú, imagínate, tienes un suelo laminado, te lo han instalado bien, estás contenta, pero llega un momento que el suelo laminado hay que cambiarlo. Si tú estás contenta con el material, cambiarás por otro suelo laminado. Al final también creas una cadena. El problema que hay, y lo hablaremos más adelante, es que si ese suelo laminado no está bien instalado, el cliente final, cuando ese suelo laminado hay que cambiarlo porque ya está desgastado o porque ha tenido una avería o por cualquier motivo, como no está contento con la instalación o con los materiales que se le han puesto, si se le han puesto de muy baja calidad, entonces lo que hará es coger otro tipo de material, o se pondrá terrazo, se pondrá un porcelánico imitación, cambiará de sistema. Sí, que una mala experiencia puede marcar lo que un particular decida en el futuro. Exacto. Entonces, antes teníamos una cadena de instalación, pulido y barnizado, y volver a pulir y barnizar, que lo hacía el profesional parquetista, y ahora hay un suelo imitación que tiene una vida útil menor, pero que también se le puede aplicar un ciclo, que es la sustitución. Entonces, por recapitular y a modo de reflexión, sobre todo para los particulares que nos estén escuchando, si quieren elegir entre suelo de parquet o suelo laminado, tienen que elegir entre calidez y confort y precio más elevado, o cero mantenimiento, más resistencia y más fácil de instalación. ¿Es así? Es así, correcto. Vale. Bueno, pues pasamos a la figura del parquetista, ¿no? Que es en teoría el oficio que instala todo esto. Digo en teoría porque parquetista sería el que instala parquet, pero hemos dicho que el suelo laminado no es parquet. Hay cierta polémica en que como el suelo laminado no es parquet, el parquetista no es el que instala suelo laminado. Entonces, mi opinión es que el parquetista debe modernizarse y debe, si hay un nuevo material que es un revestimiento de suelos, aunque no sea madera, lo debe coger como suyo, lo debe instalar. Para mí un parquetista sí que es el que instala suelo laminado. Si una persona que solo instalara suelo laminado, para mí podría ser un parquetista, siempre y cuando respete el oficio y lo conozca. Sí, que quizá ese es el problema. Sí. El parquetista hoy en día no podría vivir de las instalaciones solo de madera, porque cada vez las hay menos y lo sabemos bien en nuestra empresa. Sí, lo sabemos bien por la empresa nuestra que llevamos, que cada vez la madera está menos demandada, con lo cual un parquetista no puede solo vivir de las instalaciones de suelo de madera. Eso por un lado. Y por otro, el no considerar parquetista al que instala suelo de madera da opción a tantísimo intrusismo como tenemos en la profesión, porque cualquiera se ve capaz de instalar un suelo sintético. Sí. Bueno, lo primero ya es el tema de los carpinteros. Porque claro, un carpintero, si instala parquet de madera o laminado o suelo laminado, ¿se le puede considerar como parquetista? ¿Sería un parquetista? No, solo que un carpintero
que el carpintero es el que hace muebles en un momento dado, porque el oficio de parquetista al final comparte mucho con el de carpintero, tanto herramientas como sabiduría de realizar el trabajo, lo puede hacer un carpintero. Pero rara vez o pocas veces un parquetista va a hacer el trabajo de un carpintero. Me refiero a la instalación. Otra cosa es el tema del pulido y del barnizado. Pulido y el barnizado del parquet, los carpinteros no lo hacen, no lo saben hacer, no quieren hacerlo. En cambio, el parquetista es una parte de nuestro trabajo como profesionales. El parquetista es el que instala el parquet, lo restaura y lo barniza. Mientras que un carpintero fabrica un mueble, lo instalará, pero si ese mueble va barnizado, la mayoría de veces llevará ese mueble a un barnizador. El problema que hay, los que no son ni carpinteros ni parquetistas, que debido a la facilidad de instalación, sobre todo del suelo laminado, van a una obra y cualquiera se atreve con medianamente herramientas y un poco de conocimiento a instalar un suelo laminado, porque como hemos dicho, es muy sencillo de instalar en principio. Quizá esa sencillez de instalación no ha venido bien al oficio, porque la verdad es que cuando vamos a una obra vemos cada chapuza, cualquier pintor, paleta, incluso lampistas, con una caladora se cree que te pueden poner un suelo. Y luego, claro, vienen los problemas de dilatación, de condensación, porque no han dejado secar la solera o cualquier otra cosa. Yo, desde mi punto de vista, que llevo 8 años en el sector, que cualquiera sepa unir los clics, por ejemplo, pintor, paleta, etcétera, que sepan unir los clics no quiere decir que vayan a hacer bien la instalación, porque no van a dejar bien la dilatación en el perímetro, no van a saber cuándo hay que poner juntas, no van a saber hacer los remates en los marcos, por ejemplo. Todo eso es muy importante de cara a la dilatación, porque luego nos lo encontramos también en nuestra empresa. Nos llama un cliente, oye, es que me han puesto un suelo y se está separando o se está levantando. Entonces, claro, esa facilidad de instalación no ha beneficiado en absoluto al gremio. No, claro. Puede haber de todo. Pueden haber instaladores, vamos a decir, no oficiales o que no son parquetistas, bueno, pues que hagan una instalación correcta. Pero deberíamos intentar, si queremos instalar un parquet, sobre todo el particular, acudir a nosotros, a los profesionales, que son los que vamos a tener las herramientas para rebajar los marcos, que sabemos que tenemos que pasar el parquet por debajo de los marcos. O sea, un pintor o un paleta puede hacerlo bien, pero también puede hacerlo mal. Un parquetista que tiene que saber instalar suelo flotante, un parquet flotante o suelo laminado, no es que pueda, es que debe hacerlo bien. Es profesional, es su trabajo, debe conocer su trabajo. Sí. Y debe saberlo llevar para que el cliente quede 100% contento. Es más, si luego hay un problema, tiene que saber solucionarlo. ¿Cuántas obras nos han llamado, Patri, que les ha instalado el parque fulanito y a la hora de que han tenido un problema venían a un profesional a que se lo solucionemos porque ellos no han sabido? Sí, contactos de estos hemos tenido muchísimos. Nos han contactado tanto el profesional que no ha sabido, bueno, profesional entre comillas, que no lo ha instalado bien y que no sabe cómo solucionar un problema, como los propios particulares. Entonces, claro, siendo sincero, una instalación que nosotros no realizamos no la vamos a tocar porque no es nuestro problema. Y entonces, al intentar arreglarlo y al tocarla, igual todavía la reclamación va para nosotros. No. Entonces lo tenemos por norma. Instalación que no realizamos, no la tocamos. Más que nada por evitarnos problemas, porque quien haya decidido contratar a un no profesional es a cuenta y riesgo. Ya sabía lo que hacía, que por ahorrarse 4 euros o 5 euros en una instalación ha preferido una mano de obra no profesional.
Sí, exacto. Tenemos que empezar a educar, si es posible, al cliente final a que acuda a un parquetista, un profesional que sepa instalar el tipo de suelo que él quiera, sea laminado, sea parquet flotante o sea una tarima en espiga, una tarima exterior, sea el que sea. Pues de aquí el crear Infoparquet, Patri. Sí, y esto me lleva a acordarme de alguna que otra anécdota que también hemos tenido de particulares que nos han contactado que el supuesto profesional ni siquiera les había ofrecido bien el material. Quiero decir que igual en la casa tenían suelo radiante y les ha puesto un suelo laminado de tan baja calidad que no era ni apto para suelo radiante. Entonces, aparte de realizar una buena instalación profesional, hay que saber qué material instala y qué material se elige, porque no todo es apto para todas las viviendas. Completamente de acuerdo contigo. El profesional parquetista es profesional también por saber en cada momento qué es lo que más le conviene al cliente y ofrecerle el producto que le va a dar un buen resultado para lo que él esté buscando. Sí. Un suelo laminado de una gran superficie, ya nos estamos todos imaginando los nombres. Ya nos estamos todos imaginando los nombres. Pues claro, un suelo laminado que te vaya a costar allí 5 euros y que encima te imponga y que encima te lo instale alguien que no es profesional, bueno, ese suelo en esa vivienda va a durar 3 años, 5 años, y eso en el mejor de los casos. O sea, al mes ya va a tener problemas, aunque no tenga suelo radiante, que sea una simple calefacción, en la mínima que no deje la dilatación correspondiente, eso va a saltar. Sí, bueno, esto da para otro podcast, lo podríamos llamar el podcast de los horrores. Entonces, el parquetista, además de saber pulir, barnizar, encolar, instalar, también sabe los materiales que ofrece a los clientes, sabe cuál es el que necesita cada persona y cada vivienda, porque conoce las características técnicas de los productos que ofrece. No se va a cualquier gran superficie y el que esté en ese momento de oferta es el que le da a todos sus clientes. No. Nosotros, nos viene un cliente con una casa, con unas determinadas características, pues tanto de humedad, le da el sol, no le da el sol. Y ¿Tiene perritos? ¿No tiene perritos? Hay mascota, no hay niño, hay no niño. Personas con necesidades especiales, por ejemplo, silla de ruedas, pues claro, ya sabes qué productos le vas a ofrecer de una cierta resistencia, con una cierta calidad, o resistencia al agua, o resistencia a la humedad. Entonces, el parquetista, además de instalar, de pulir, de barnizar, suelo laminado y parquet, por supuesto, es también aquel que sabe elegir el producto, sabe qué producto necesita cada persona, porque sabe las características técnicas de todos los parquets que ofrece, de todos los laminados que ofrece. Pues por todo esto, para los clientes que busquen profesionales y que busquen un sitio de referencia para encontrar profesionales, hemos creado Infoparquet, la plataforma para el parquetista. Ahí tanto profesionales pueden encontrar toda la información del sector que vamos colgando poco a poco y vamos informando, como el particular puede encontrar a unos profesionales de referencia, de confianza y sobre todo, una vez hechos los trabajos, también podrá valorarlos y dejarles una reseña para otro cliente, qué tipo de profesional, si trabaja bien, si no trabaja bien, y en la misma plataforma va posicionando a los mejores profesionales. Sí, esa es básicamente la importancia de estar registrado en Infoparquet y de que entre todos intentemos que sea la comunidad de referencia en el mundo del parquet. Justamente para eso, para luchar contra ese intrusismo, crear una comunidad profesional y que todo aquel particular que busque un buen profesional de su zona lo encuentre. Que no cualquiera se le ponga a instalar un suelo de baja calidad y además mal instalado.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Sí, nos ha quedado un poco largo y nos hemos ido un poco por las ramas de un tema a otro, pero bueno, creo que nos ha quedado un podcast entretenido, sobre todo interesante por tus aportaciones técnicas, que se nota que conoces bien el oficio y que además te gusta, y esperamos que haya sido de vuestro interés. Por mi parte, gracias por escucharnos. Y si puede ser que os suscribáis y que compartáis este podcast a todo aquel conocido del oficio o amigo que le pueda interesar, para así llegar a más gente. Tenéis toda la información en nuestra web, infoparquet.com. O buscando La Pulidora en vuestra plataforma de podcast favorita. Además, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través del correo electrónico info@infoparquet.com o el formulario de contacto que hay en la web infoparquet.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Gracias.